Hola a todos, mi nombre es Jamie Fernández y hoy vamos a hablar de cómo proteger tu cuerpo, especialmente tus manos, con elementos de seguridad. Entonces, nos vamos a especificar, nos vamos a basar en todo lo que tiene que ver con protección manual. Entonces, ahí entramos a ver todo lo que tiene que ver con los diferentes usos, aplicaciones, calidades, referencias, diseños que existen en el mercado de guantes. Entonces, para entrar en materia, lo primero que vamos a ver es algo estadístico de cuál es la tasa de accidentalidad más grande que hay en Colombia. Y a veces siempre pensamos que los accidentes más graves son por protección o por caída en alturas, pero no siempre ese es el concepto. A veces las personas creen que hacer sus actividades con las manos limpias o sin ningún tipo de protección, piensan que es de una manera mucho más fácil, que es de una manera mucho más cómoda, que no se enredan, sienten que de pronto antes se están generando complicaciones, se van a enredar, piensan que su trabajo no va a ser tan preciso, y aquí es donde se abre una brecha donde todos los trabajadores, sean formales o informales, hagamos arreglos en nuestras casas o estemos en una compañía, tienen accidentes. Hay accidentes que son leves o hay accidentes que son graves, como la pérdida de alguna de sus falanges, de alguna de sus extremidades, alguno de sus dedos, y por eso esta tasa de accidentalidad en Colombia está en un 37%. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que realmente más de 1.800 personas al día tienen algún suceso, algo que tenga que ver con accidentes en manos. Como les decía anteriormente, puede ser lesiones leves como cortaduras, quemaduras leves, o pueden ser accidentes graves donde requieren alguna amputación. Por eso, con esta capacitación y con esta charla, lo que queremos enfocarnos en lo que nos queremos enfocar realmente es en generar una sensibilización para que cada vez que ustedes estén haciendo una actividad, estén desarrollando cualquier tarea, siempre piensen en proteger sus manos. Y para eso, más adelante vamos a ver las diferentes referencias, vamos a ver las diferentes aplicaciones, diseños que existe en todo lo que tiene que ver con protección de manos. Entonces, ¿qué nos ayuda el utilizar unos guantes? No lo veamos como una complicación, sino veámoslo como que esto va a facilitar mi productividad. Va a ser un poco más ágil porque voy a trabajar de manera segura, ¿sí? Voy a trabajar de manera protegida y adicional, pues voy a cuidar el órgano más grande que tiene el ser humano, que es la piel. En este caso, en las manos vamos a proteger nuestras manos de alguna enfermedad laboral, como puede ser una dermatitis de contacto. ¿Por qué? Porque vamos a tener, precisamente como su nombre lo dice, contacto, probablemente con sustancias químicas como son las pinturas, como son los químicos, el thinner o algún otro tipo de producto con el que estemos limpiando o estemos mezclando el material que vamos a utilizar para realizar nuestra tarea o nuestra actividad. Hay frases en donde, como les decía anteriormente, alguno de ustedes puede llegar a identificarse, ¿sí? Entonces, frases como, pero si nadie usa guantes, ¿yo para qué los uso? No sé si algunos de ustedes de pronto se han preguntado o han dicho alguna de estas frases que vemos en la presentación, como, es que no saben quién soy yo por qué tengo que estar utilizando guantes, ¿quién es usted para que me esté dando órdenes, o es que a mí nadie igual me está viendo? Entonces, aquí no es de si lo ven, no lo ven, si tenemos un policía que nos esté diciendo todo el tiempo, utiliza tus guantes, hazle mantenimiento, sino esto es de amor propio. Esto ya es algo de conciencia, de tomar conciencia y de aprender que todas las actividades las tenemos que hacer con protección, sea mano, sea visual, sea respiratoria, sea corporal, porque los elementos de protección personal
se convierten en una barrera entre el riesgo y mi cuerpo. No quiere decir que con los guantes, en este caso, a nosotros no nos va a pasar absolutamente nada. Yo puedo hacer todas las actividades y me volví un superhéroe. No, porque para eso hay que hacer una identificación del riesgo para poder determinar cuál es el guante más adecuado. Y lo que va a hacer este elemento de minimizar el riesgo, que es lo que siempre se busca en todo el tema de seguridad o salud en el trabajo, o si usted es un trabajador independiente, es lo que usted busca para protegerse usted mismo. Probablemente no tenemos una persona profesional de seguridad y salud que nos esté diciendo, mira que este es tu riesgo, este es el elemento que tienes que utilizar. Pero nosotros como trabajadores, como personas, conocemos cuáles pueden ser esos posibles riesgos al realizar las actividades. Cortes, quemaduras, atrapamientos. Entonces, cuando yo ya identifico de esa manera tan sencilla, empezamos a mirar lo que hay en el mercado y ya vamos a ver las características. Entonces, lo que espero es que no sean ustedes protagonistas de estas frases que tenemos en la presentación. ¿Por qué? Porque esto no deja y no nos deja salir de contexto y siempre hacer la tarea como estamos acostumbrados a hacerlo. En este mundo, en la sociedad, en toda nuestra legislación colombiana, estamos cambiando y siempre buscamos proteger al usuario, proteger al trabajador, y desde aquí parte todo el trabajo que viene haciendo el Estado con normas, con leyes, con profesionales para que cuiden de su salud. Pero partimos de la conciencia propia, del amor propio, donde dejamos de repetir lo mismo en que yo ya llevo muchos años haciendo esta actividad. Usar unos guantes me está enredando, me está complicando. Lo importante es que usted identifique la talla correcta para que ese guante no se convierta en un tropiezo o en algo más incómodo, y por eso prefieren retirárselo y hacer, como escuchamos unas frases muy coloquiales, a mano limpia. Entonces, mi consejo es que espero que ustedes no sean las personas que dicen estas frases que estamos viendo. Para entrar un poquito como en contexto y poder entender que no solo vamos a hablar de un guante, para qué me sirve, cómo lo cuido, también queremos transmitirles cómo está formada su manita, ¿sí? Cómo es nuestra anatomía, poder entender que nosotros podemos perder alguna parte, ¿sí? Una fractura de un hueso, una, dos, la tercera falange, y para eso es importante que podamos conocernos. Y acá nosotros estamos viendo es cómo está compuesta la mano, cuántos huesos, cuántas articulaciones tienen, para que ustedes se den cuenta que en solo una mano, 5 deditos, otra mano, 5 deditos, la cantidad de huesos y articulaciones de las cuales estamos compuestos. Cualquiera de ellas puede llegar a dañarse, a fracturarse, y ya no vamos a funcionar igual, ya no vamos a hacer las actividades de la misma manera. Hay traumatismos que a través de terapias podemos llegar a superarlos, podemos llegar a manejar y podemos llegar a superar ese traumatismo de pronto por algún golpe. Pero hay otros que realmente ya no hay una solución tan rápida, porque puede ser alguna pérdida, como les decía, de alguna de sus falanges. Entonces aquí estamos viendo, digamos, cómo está compuesta nuestra mano para que ustedes puedan contemplar todo lo que hay internamente, y cualquiera de esas articulaciones, de esos huesos, de esos músculos, en los dedos, en la palma de la mano, en la parte exterior o en el dorso de la mano, puede llegar a tener algún accidente o alguna fractura o alguna lesión. Ya después, digamos, de estar contemplando y de lo que estamos viendo, a nosotros nos gustaría generarles a ustedes una sensibilización, y es la siguiente. Muchos de nosotros, como tenemos nuestro cuerpo completico, especialmente nuestras manos, todos los días estamos haciendo actividades que se vuelven como el paisajismo o que se vuelven ya un hábito, como es
de las manos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, el peinarme, el escribir, ¿cierto? El chatear, hoy en día que todo es tecnología y todo, casi todas las actividades las hacemos a través del celular, el vestirme, el ponerme una crema, son actividades que ya estamos acostumbrados a hacerlas, se vuelven rutinarias y a veces no le prestamos atención. ¿Qué pasaría si en alguna actividad llegas a tener un accidente? ¿Vas a poder realizar esas actividades que realizabas todos los días de la misma manera? ¿Va a ser fácil poder vestirse si te llegase a faltar algún dedito de tu mano, seas diestro o seas zurdo? ¿Vas a poder tomar de tu mano a tus hijos y vas a poder tomarlos con la seguridad con la que lo estabas haciendo anteriormente? Aquí simplemente queremos generar una sensibilización para que lo cuidemos. El tomar de las manos a nuestros hijos o a nuestra esposa o a nuestro esposo no necesariamente es porque te falte alguna parte. Aquí también hablamos del tema de tu piel, en esas manos que a veces no le ponemos atención porque somos trabajadores, porque somos guerreros y el estarme lavando las manos, el estarme aplicando crema, eso se queda para las mujeres, no, también para los hombres. No porque trabajes en construcción, en metal mecánico, en telecomunicaciones, cualquier actividad, quiere decir que tus manos y tu piel no esté cuidada. Por eso es importante no generar dermatitis o hay personitas que digamos que tienen su piel tan gruesita que forman una callosidad que es natural de la piel porque es un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque ya sabe que siempre se va a enfrentar contra productos que están atacando en la primera capa de la piel. Entonces, por eso a veces las manitos son muy gruesas, son carrasposas. Entonces, aquí los invitamos y las invitamos a que siempre estén lavando las manos, se las estén hidratando y por eso durante sus actividades van a utilizar guantes. Hay muchas clases de guantes y aquí vamos a ver las clases, los materiales y la clasificación que tienen los guantes a nivel industrial, a nivel de la empresa, a nivel del trabajo, porque otros ya son guantes que podemos estar utilizando nosotros en nuestra casa, que son actividades mucho más domésticas. Entonces, hay tres clasificaciones. Los guantes en cuero, que son los que normalmente ustedes conocen en el mercado, que son guantes fabricados, así de pronto como los que estamos viendo, son guantes fabricados en baqueta, en cuero de búfalo. Hay diferentes calidades de cueros. ¿Qué hace la diferencia en este tipo de guantes? Es que ustedes van a encontrar muchos en el mercado, pero lo importante es que los guantes siempre tengan una certificación. Ahorita vamos a hablar por qué es la importancia y qué quiere decir esas certificaciones. El cuero viene en talla única. La mayoría de los trabajadores, escúchame, los utilizan absolutamente para todo. Pero no, no es tan fácil utilizarlo de pronto cuando ustedes tienen contacto con grasas o con aceites, porque el cuero se vuelve baboso y lo que hace es generar un riesgo mayor si ustedes están utilizando herramientas, porque la herramienta se puede ir, se le puede soltar de la mano y le generamos un accidente a alguno de los compañeros que tenemos en nuestro sitio de trabajo. Cuando se humedece, pasa exactamente lo mismo, se moja, se vuelve baboso y cuando él se está secando, se pone un poco más tieso. Entonces, lo que va a hacer es que yo tenga que hacer mucho más fuerza para poder tener flexibilidad. ¿Sí? Entonces, esa es la primera clasificación. La segunda es cuando nosotros hablamos de un guante que está construido en un material textil y tiene diferentes recubrimientos. ¿Cómo qué? Como el que estamos viendo acá o como este otro tipo de guante, que son guantes fabricados en un material tejido, pero en la planta tiene un recubrimiento, diferentes tipos de recubrimientos, como les he venido diciendo, porque nos funciona y lo podemos utilizar en diferentes aplicaciones. Esto es un guante tejido. ¿Qué ventajas tiene? Que dependiendo del recubrimiento, yo puedo encontrar
el guante específico para mi actividad. Y adicional a eso son guantes que vienen por tallas, entonces se va a adherir perfectamente a la mano y ahí es donde no vamos a necesitar quitárnoslo para poder desarrollar nuestras actividades, porque lo puedo encontrar que quede muy justo, sea cómodo, dependiendo de lo que yo vaya a hacer. Y ya encontramos otro tipo de guantes que son en PVC, que son en nitrilo, que ya son guantes que vienen en un material sintético como el que estamos viendo en la imagen, que ya viene internamente con un recubrimiento, ¿cierto? Y externamente viene con un material que parece impermeable, que se llama nitrilo, que funciona muchísimo para actividades donde tenemos contacto con grasas, con aceites, con sustancias químicas ya como tal. Entonces ahí es donde empezamos a identificar cuál es el guante más adecuado. Entonces, estas son las tres clasificaciones y es súper importante que ustedes las tengan muy identificadas para cuando vayan a buscar el producto, cuando lo vayan a adquirir, ustedes ya sepan qué actividad van a hacer, cuál podría llegar a ser el material que pueden llegar a utilizar. Aquí vamos a ver un poquito de normatividad. Puede ser un tema un poco ladrilludo, pero lo vamos a hacer de una manera que ustedes me puedan entender, que yo logre hacerme entender, para que veamos la importancia de por qué tener un guante certificado o utilizar un guante certificado aún o no. Especialmente en Europa existe una normativa, ¿sí? Que es como general. Esta normativa, yo voy a pasar esta diapositiva y lo vamos a ver de atrás hacia adelante un segundo para que podamos entender el tema de la norma. Existe una norma que es la norma PAPA, que es la norma EN420. Esta norma le dice al fabricante, hey, cuando tú vayas a diseñar un guante, cuando tú vayas a sacar al mercado un guante, primero contempla ciertas características, contempla ciertos criterios para que no salgas al mercado a ofrecer un guante que realmente no le va a dar una protección al usuario, no le va a dar una ergonomía, una comodidad, una durabilidad. Entonces, todo fabricante siempre debe pasar primero por una identificación, una aprobación de la norma EN420. ¿Qué me dice esta norma y qué le pide al fabricante? Primero, márquelo, ¿cierto? Segundo, dígame en qué material usted lo va a fabricar. Tercero, ¿cómo lo va a vender? ¿Va a ser por unidad? ¿Va a ser por docena? ¿Cómo va a ser ese embalaje? Cuarto, miremos el tema de la ergonomía. ¿Lo va a manejar por tallas? ¿Va a manejar talla única? Normalmente, y si es el 95% de todos los guantes que están certificados vienen por tallas. Probablemente en algunos países solo se comercialice una talla específica, pero cuando un guante viene fabricado y viene certificado, esa es la ventaja, porque esta norma que yo les estoy hablando, la N420, habla de eso precisamente que piense en la ergonomía, en la destreza. Y cuando yo pienso en ergonomía y destreza, ¿en qué también debo pensar? En un tallaje, para que sea cómodo, se adhiera a la mano del trabajador. Y hay diferentes tallas, manos pequeñas como la mía o ya de personas, hombres que son bastante grandes, las manitos son más grandes, entonces lo ideal es que siempre los guantes tengan un tallaje. Adicional a eso, nos habla un poco de cuáles son esos componentes que llegan a tener los guantes y que no pasen de pronto de un porcentaje de un producto que puede llegar a ser tóxico, en caso de que la persona de pronto sea alérgica al látex. Hay unos indicadores para los materiales que de esos indicadores el fabricante no puede subirse porque si se sube puede llegar a generar alguna reacción en el trabajador precisamente porque la piel es muy sensible. Entonces, por eso se deben hacer pruebas en laboratorios para no pasar esos límites y que lo pueda usar cualquier persona y cualquier tipo de guante sin llegar a generar una reacción.
Probablemente algunas personas son más sensibles que otras y puede algún material de manera muy específica generar reacción, pero eso se identifica en el uso. Pero en términos generales, la normativa tiene unos estándares, tiene unos niveles que todo fabricante debe cumplir y si pasa ese checklist, como esa lista de chequeo, va a decir la normativa, ok, apruebo este guante con la norma N420, que es lo que yo les decía inicialmente, es la norma papá. Bueno, pero ¿qué pasa cuando yo ya tengo actividades más específicas? Cuando yo quiero sacar un producto, diferentes tipos de riesgos. Ahí sí nos vamos a devolver un poco a la diapositiva anterior, donde hablamos de normativas muy específicas y no generales como la que acabamos de ver. Si yo voy a sacar un guante para riesgo mecánico, como lo vemos a mano izquierda en la presentación, donde vemos este pictograma que es como un martillito, me quiere decir que ese guante me está protegiendo contra riesgos mecánicos. ¿Sí? Contra golpes, contra la punción, contra el corte, contra el rasgado, pero estas modalidades o estos niveles de protección tienen una calificación. Entonces puede venir una calificación desde 0 hasta 5, siendo 0, como su nombre lo dice o su número lo dice, 0 protección frente a ese riesgo y 5 la máxima protección. Entonces, ¿cómo van a identificar ustedes que el guante me protege contra el rasgado, contra la abrasión, contra el corte? Lo vamos a ver muy fácil y yo les voy a mostrar, espero se vea más fácil acá unos numeritos que estamos viendo debajo de el pictograma que yo les decía que es para riesgo mecánico. Entonces, esos numeritos a mí me están hablando nivel de riesgo. El primer número me habla del nivel de protección que yo voy a tener frente a la abrasión. En este ejemplo tengo un nivel 4. ¿Qué es la abrasión? Pues si yo estoy utilizando herramientas, estoy utilizando materiales, la abrasión es como esto que se genera cuando yo estoy haciendo todas mis actividades. Entonces viene de 0 hasta 5. En este caso, pues este guante me está dando un nivel 4, o sea, un nivel alto. El segundo número me habla a mí sobre el nivel o la protección de corte. Si yo voy a usar herramientas cortopunzantes como un bisturí, como de pronto máquinas especiales para corte, pues ese es un riesgo bastante alto y yo tengo que buscar un guante que me dé el máximo nivel de protección. Ya sabemos que el máximo es 5. En este caso, este guante me da un nivel de protección 1, o sea, no es un guante anticorte. Por eso debemos buscar otro que sí sea anticorte y este nivel sea más alto. El tercer numerito me habla del nivel de protección al rasgado. ¿Qué quiere decir al rasgado? Que de pronto llegue a cogerse el guante con algo, lo tengamos que alar. Las pruebas que le hacen es con una máquina que precisamente simula lo que yo estoy haciendo en este momento y eso tiene una fuerza y lo miden por fuerza y por tiempo. Por eso dan un número de calificación. En este caso, este guante tiene un nivel frente al rasgado 3, es un nivel medio, porque como les digo, va de 0 a 5, o sea, tiene una buena durabilidad, no se va a rasgar tan rápido como de pronto ustedes pueden llegar a ver en el mercado guantes tipo cirugía o de nitrilo, que obviamente no van a tener un nivel de rasgadura tan alto como este tipo de guante que viene en un material tejido. Y el último número me habla a mí de nivel de protección frente a la punción. ¿Qué es la punción? De pronto como al pinchazo, que yo de pronto utilice puntillas o materiales que de pronto me lleguen como a chuzar. Entonces yo tengo que encontrar y si veo que dentro de mi actividad eso es un riesgo alto, todo el tiempo puedo estarme pinchando,
Este guante específicamente que tiene un nivel 1 no sería el adecuado, ya tendría que buscar un guante que tenga un nivel de protección un poquito más alto. Un ejemplo, no sé si este de pronto se alcanza a ver, pero este tiene un nivel frente a la punción 3. ¿Por qué? Porque su material en la palma de la mano es látex. Entonces, claro, el látex es más gruesito, entonces me va a ayudar a que esos pinchazos yo no los sienta tan de manera directa. Entonces, eso es supremamente importante. Ya las otras normativas que nosotros vemos acá, este icono que vemos como si fuera un químico, ¿sí? Como un pebeterito, como no sé cómo llamarlo, ya es otro pictograma que me dice, si tú vas a hacer una actividad y estás expuesto a los riesgos químicos, tienes que buscar un guante que tenga ese pictograma porque está certificado para riesgo químico. Y esta clasificación viene con unas letras y con uno son aproximadamente 13 químicos con el que se hacen estas pruebas. Entonces lo que ellos hacen es hacer una, miran la permeabilidad del guante, entonces sumergen el guante en estos químicos, lo miran en concentraciones, en durabilidad, de penetración, cuánto tiempo de pronto se permea el material para que no vaya a pasar a la piel, entonces ellos lo están midiendo por tiempo y lo utilizan o lo hacen con químicos genéricos, porque obviamente en el mercado hay demasiados químicos. Entonces, miran la composición química, miran su cadena, digámoslo, internamente, de cómo está compuesta la cadena química del producto y lo que ellos hacen es buscar esos productos que son como los más de cadenas más largas para poder cubrir, digamos, la mayoría de cadenas más pequeñitas y que el trabajador esté protegido contra la mayoría de los químicos que existen en el mercado. Por eso ellos únicamente identifican 13 químicos que son los más fuertes y si nos protege contra esos, nos va a proteger contra los químicos que de pronto, independientemente de su concentración, son un poco más leves y no le van a generar un daño a la piel. También existen normativas o guantes cuando hacemos actividades donde hay temperaturas, pueden ser temperaturas altas o temperaturas bajas, en cuartos fríos o cuando yo estoy en actividades ya de temperaturas altas como hornos, como fundición. Entonces, también existen normativas y aquí estamos viendo el pictograma para la norma N511 para esas temperaturas bajas o la 407 para todo lo que tiene que ver con temperaturas altas. Entonces ahí ya empezamos a hablar de otro tipo de guantes y de características que son mucho más específicas. Entonces, digamos que aquí ya en términos generales hablamos del tema de la norma para que ustedes fácilmente puedan identificar. Entonces, este mapa mental es lo que yo les decía inicialmente. La norma general es la norma N420, que es la papá, y de ahí se están desprendiendo las otras normas que son mucho más específicas. ¿Qué otra cosa es supremamente importante? Que ustedes identifiquen en la marcación de los guantes no solo ese pictograma, también tiene que ir la identificación de la referencia, de la talla, del nombre del fabricante, debe llevar este logo, que es la CE, que habla de la Comunidad Europea. ¿Qué quiere decir esto? Todos los estándares o la mayoría de los estándares de protección manual están en Europa. Entonces existe una comunidad que es la que recopila todas estas normas de las cuales les he venido hablando y quiere decir que ese guante se está acogiendo, esa empresa se está acogiendo a la Comunidad Europea. Por eso es supremamente importante que traiga el logo. Debe venir la referencia, debe venir, en este caso, Multiflex Nylon PU, cómo se llama, en este caso es un Multiflex Látex y adicional debe traer un icono que es como un librito con la letra I. Este icono quiere decir que está cumpliendo con los estándares. Entonces, esto es supremamente importante para que ustedes no lleguen a comprar o no lleguen a utilizar
guantes simplemente con un logotipo o porque trae la marca nomás del fabricante. No, porque no todos son guantes que de verdad tienen una certificación. Entonces, a la hora de usted enfrentarse al riesgo, probablemente el guante no vaya a protegerlo. Aquí específicamente hablamos de una norma que es cuando hablamos de guantes que son anticorte. Estos guantes anticorte, me voy a mover un segundo acá porque se los quiero mostrar, tienen una característica súper especial porque ya no vienen en un material tejido como el que estábamos viendo hace un segundo, que es un material textil, sino este guante ya debe venir en un material textil, pero adicional viene fabricado en fibras de vidrio. Las fibras de vidrio son las que ayudan a que el guante tenga un nivel anticorte. Entonces, lo que yo les decía inicialmente con la nomenclatura. Si lo vemos acá, el segundo numerito es el número 5. ¿Qué quiere decir esto? Que este guante específicamente tiene el nivel de protección más alto. Entonces, si ustedes van a hacer actividades donde el riesgo, más que la precisión, más que de pronto el contacto con químicos, es el corte, deben utilizar un guante que el nivel anticorte sea 5 para que ustedes estén más seguros. Ya vendrán recubrimientos diferentes, en este caso, este guante viene con un recubrimiento en nitrilo, entonces, aparte de ser anticorte, me va a proteger contra las grasas y contra los aceites porque el nitrilo aplica perfectamente para ese riesgo. Aquí hablamos más de las pruebas que se le hacen a un guante anticorte, entonces lo que hacen es simplemente pasar una cuchilla una cantidad de veces, eso se mide la fuerza en julios y la fuerza que se genera, ellos miden cuántas veces pasan la cuchilla para saber que el guante se corta o no. Entonces hay unas tablas y unos estándares y así le dan el nivel de protección 3 o 5, específicamente son los dos niveles de protección anticorte que existen en el guante. Entonces, aquí ya vamos a hablar específicamente de los guantes que ustedes van a encontrar con la marca RDL y vamos a identificar cómo para qué actividades me sirve. Entonces, ahí estamos viendo una imagen de un guante que es amarillo con negro, también lo podemos encontrar rojo con negro, pero específicamente es un guante que viene fabricado en látex y en hilaza. Me permite tener transpirabilidad y se utiliza muchísimo para esas actividades donde yo tengo que manejar herramientas y requiero tener un muy buen agarre, porque el látex me permite tener un súper agarre a todas esas herramientas. El látex no funciona para grasas ni aceites. Entonces, si entre sus actividades ven que esas herramientas tienen grasas, aceites, no nos va a funcionar el látex, porque el látex con la grasa, todo lo derivado de hidrocarburos o con químicos, se va a deshacer. Entonces, su durabilidad va a ser menor. El guante que vemos de color azul ya es un guante que también trae un recubrimiento en látex, pero ya no viene con hilaza, fabricado en hilaza, sino ya es un material que es nylon con alguna mezcla de poliéster y me ayuda es al tema de la transpirabilidad. El guante ya es un poco más delgado, no me va a calorar tanto la mano, pero sigue teniendo su recubrimiento en látex. Entonces, súper importante, látex, si yo voy a hacer embalajes, uso herramientas, donde de verdad necesito tener muy buen agarre, este guante funciona perfectamente. Guante con recubrimiento en nylon, en poliuretano. PU es poliuretano. Es para esas actividades donde usted necesita tener una protección porque hay material particulado, pero usted requiere tener destreza, requiere tener flexibilidad, ¿cierto? Donde simplemente, donde de pronto usted va a manipular esferos o va a manipular de pronto algunas herramientas digitales y lo que necesita es no perder esa sensibilidad, el guante en poliuretano funciona perfectamente. Sigue siendo fabricado en nylon, poliéster, que es el material textil, transpirable, el PU
No es grueso, pero sí me va a ayudar a tener esa destreza, ¿cierto? Me va a permitir manipular todo lo que necesite y voy a estar supremamente protegido o protegida. Aquí ya tenemos otro tipo de guantes que son guantes con recubrimiento en nitrilo. No es la imagen que el guante que les voy a mostrar, pero es el que ustedes ven acá como nitrilo Sandy Extra. ¿Qué ventajas tiene este guante? El nitrilo, recuerden, me funciona muy bien para todo lo que tenga que ver con contacto con grasas y con aceites. Entonces, actividades mecánicas, eléctricas, me funciona perfecto. Este que se llama nitrilo extra es porque tiene dos recubrimientos de nitrilo y hace que el guante me proteja más, me proteja la mitad del dorso de la mano. Entonces, si yo tengo que sumergir probablemente las manos en alguna poceta o si voy a lavar sencillito alguna herramienta, alguna pieza con alguna grasa o aceite, el nitrilo me funciona y este por tener mayor recubrimiento no se me va a pasar al dorso de la mano. A diferencia de un guante que venga solo, como este, que solo trae el recubrimiento en la palma de la mano y acá en los deditos no viene tan protegido, entonces no voy a alcanzar a sumergir. Este también es otro guante, otro tipo de nitrilo que me da agarre, ¿sí? Permite que no se me deslice tan rápido las herramientas, pero adicional me va a proteger contra las grasas, aceites y va a tener mayor durabilidad. No se va a deshacer el material. Supremamente importante que ustedes lo identifiquen de esa manera. Estos ya son los guantes que yo les estaba hablando ahorita, que son guantes anticorte. Realmente este es un guante en nitrilo, gracias a aceites. Me sirve, me da mucha resistencia a la abrasión, me sirve para tener o usarlo en aplicaciones mecánicas, cuando yo voy a hacer algunos montajes. Si yo voy a manipular vidrio, me va a funcionar perfectamente porque me da agarre. Y el guante que ustedes ven a la derecha, que trae una protección, que no lo tengo en este momento, pero me da una protección en el dorso de la mano. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes de pronto van a manipular cajas o están manipulando maquinaria muy pesada y han tenido incidentes, golpes en el dorso de la mano, que suele suceder muchísimo, como en los nudillos o machucones, este guante es un guante antiimpacto, entonces me va a proteger con el agarre, pero aparte de eso, en el dorso de la mano me va a proteger contra ese impacto que se me puede llegar a generar cuando estoy de pronto metiendo la mano en una maquinaria o estoy cargando cajas. Entonces, o de pronto para los motociclistas tiene varias aplicabilidades porque va a proteger todas las falanges y los nudillos del dorso de la mano. El guante también es anticorte, entonces si adicional al impacto tienen riesgo de corte, pues el guante cubre las dos necesidades. Viene fabricado en látex, el látex agarre, resistencia, trabajo mecánico, no grasas, no aceites. ¿Cómo puedo yo identificar la talla? Hay una manera supremamente sencilla y primero pues ustedes lo van a ver en el dorso, en la marcación del guante, que siempre debe venir, en este caso, la talla en número y ese número a qué equivale, si es una S, una M, una L. Pero aparte de esa marcación, porque puede llegar a caerse, los guantes vienen con unos ribetes que son de diferentes colores, como les estoy mostrando acá. Entonces, el color también me va a indicar a mí la talla del guante. Si de pronto la marcación se les cayó y, ay, yo qué talla me había comprado, qué talla es la que yo le tengo que dar a mi trabajador, entonces lo identifico con el color. Entonces, aquí súper clave. El color verde me habla de la talla XS para manos pequeñas como la mía y la talla XS equivale a una talla 7. Ah, yo requiero una talla un poquito más grande. Entonces, aquí tenemos uno en color amarillo. Entonces, amarillo, talla S. ¿A qué equivale? A una talla 8 en número. Ribete rojo, acá lo tenía, equivale a una talla M. ¿Qué es la talla M?
en número es un 9. Ribete rojo, M, o sea, un 9. Ya tenemos otros ribetes, un poco más, que es el negro, que es el gris, que no lo tengo acá, porque son tallas bastante grandes. Así, miren, acá tengo uno con ribete negro, que ya que quiere decir que es una talla L, o sea, una talla 10. Y así los podemos identificar y también viene la talla XL, que es de color gris el ribete. Entonces vamos a encontrar el tallaje desde la XS hasta la talla XL. Súper importante para que ustedes lo puedan identificar. También, ¿cómo podemos llegar a medir o saber cuál es esa talla? Con la medida desde mi dedo corazón hasta donde termina la palma de la mano y desde donde hacemos el gatillo, desde donde empieza el gatillo hasta mi dedo meñique, que es el tamaño de la palma de la mano para poder identificar cuál es mi talla adecuada. Aquí tenemos otros guantes que eran los que yo les hablaba a ustedes cuando hablábamos de la clasificación de los guantes que son en nitrilo sintético. Este guante viene con puño abierto como el que vemos a mano izquierda o puño cerrado a mano derecha. Este guante funciona muy bien cuando de pronto yo voy a tener contacto con grasas, con aceites, con químicos y necesito que esté todo cubierto. Él internamente trae un material que es como afelpadito y permite que yo esté cómodo, ¿sí? Que no sea tan, tan duro internamente que me genere molestias y externamente este nitrilo, por ser sintético, va a tener resistencia a la abrasión, va a tener resistencia a la punción, al rasgado. No es un guante anticorte para que de pronto lo podamos identificar. Entonces, si ustedes hacen actividades de construcción, de pronto cuando están montando formaletas, cuando están utilizando esas grasas, este guante me reemplaza el guante de carnaza perfectamente. El guante de cuero me lo reemplaza. ¿Por qué? Porque es impermeable. Entonces, si yo estoy haciendo actividades al aire libre, ese guante se llega a mojar, no le va a pasar absolutamente nada. Usted no va a tener el riesgo de que se vuelva baboso, se resbale la herramienta y adicional eso, pues el guante cuando se seca no se va a antiezar. Adicional, pues no es permeable, o sea, no permite que pase las grasas ni los químicos y la durabilidad frente a un guante de carnaza es de 4 veces más. Entonces ahí también entramos a mirar todo lo que es comodidad, lo que es costo-beneficio. ¿Cuánto me puede llegar a mí a costar un guante de carnaza? ¿Me brinda todas las herramientas de protección? Utilizo un guante de nitrilo sintético. ¿Cuánto me cuesta? Este me dura 3 o 4 días. El guante sintético me puede llegar a durar 4 o 5 veces más. Tengo un ahorro también, tengo una protección frente a varios riesgos, ¿sí? Y adicional, pues no estamos generando un impacto tan fuerte al medio ambiente. ¿Por qué? Porque solo voy a desechar un guante a diferencia de llegar a desechar 4 o 5. Entonces el impacto ambiental también lo vamos a reducir y vamos a ayudar al medio ambiente. Supremamente importante es que no existe un guante para todas las actividades. Si se han dado cuenta, cada guante, dependiendo de su recubrimiento y su material, sirve para algo específico. Por eso es supremamente importante que encontremos, identifiquemos cuál es el riesgo más alto y empecemos a priorizarlos. Porque yo sé que a veces es molesto que yo tenga que utilizar varios guantes en una actividad, pero es mejor. No vamos a existir un guante que es el súper todo, porque pues si se dan cuenta no es fácil poder tener un látex, un nitrilo, un anticorte, porque todo eso me va a cambiar en costos, en la manipulación, en que si la persona necesita tener destreza o no. Entonces, por eso hay guantes que están identificados para sus... Guante de nitrilo, este ya no es un nitrilo sintético, ya es un nitrilo que era lo que yo les hablaba en el tema de la normativa, que los va a proteger si van a hacer actividades en laboratorios, actividades de pintura, si de pronto ustedes están en áreas donde hay tratamientos de aguas, en la PETAR, que
yo tengo que hacer la identificación de esas aguas que se están depositando, tengo que aplicar químicos. Este guante es excelente para eso y es completamente impermeable, entonces les va a ayudar obviamente en durabilidad, rasgado. Si hacen actividades mecánicas también, utilización de thinner, tienen que sumergir, el guante los va a proteger porque es parecido al guante de caucho, pero pues él viene un poco más largo, pero es en color verde porque no es caucho, es nitrilo. Los guantes de baqueta, que eran los que estábamos hablando inicialmente, pues ya digamos que es muchísimo más utilizado para actividades mecánicas. No húmedas, ya sabemos, no funciona cuando hay humedad. ¿Por qué? Porque se vuelve baboso y después se vuelve incómodo. Guantes para soldador. Es un guante que viene fabricado en carnaza, viene cosido no en algodón, en hilo, sino en hilo de Kevlar. ¿Qué hace eso? Que en el momento en que cae el punto de la soldadura, el guante no se va a romper con facilidad. Adicional, este guante que ustedes ven en color amarillo trae algo que es muy conocido en el área o con las personas que hacen actividades de soldaduras, que es un rodachispas, que hace que si cae el punto de la soldadura no entre internamente a la costura, sino ese rodachispas hace que, su nombre lo dice, ruede la chispa de la soldadura y no vaya a haber afectación o contacto directo con la mano y con la piel. Viene de 14 y de 16 pulgadas, con refuerzo en la palma de la mano, porque sabemos que obviamente cuando ustedes van a activar la pistola, lo que más tiene desgaste es la parte del gatillo, entonces los va a proteger. No es un guante que sea con una destreza alta, porque la carnaza no lo es, pero ustedes necesitan protegerse como trabajadores en el tema de la soldadura del calor y además que son actividades muy robustas, entonces también tenemos que tener resistencia a la grasa, resistencia a las herramientas, al corte, y este guante viene con estas condiciones para poderlos proteger frente a esos riesgos mecánicos y de soldadura. Supremamente importante y recordar, lavarnos las manos, no solo por todo este tema que está pasando de la pandemia, del COVID-19, sino es importantísimo que cada vez que ustedes utilicen sus guantes tengan las manos limpias. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos transpiramos. Eso es normal, pero cuando estamos en actividad física, sea trabajando, sea haciendo deporte, vamos a transpirar un poco más. Entonces, tener un guante que trae un recubrimiento en la palma, esto de hecho ya por el material me va a hacer sudar, así yo no esté haciendo actividad física fuerte. Entonces, y si la hago y tengo mis manos sucias, ¿ustedes imaginan el olor tan fuerte que va a generar y lo incómodo que va a ser para ustedes utilizar el guante? No, digamos que no nos lo queremos imaginar. Entonces lo ideal es siempre antes y después de retirarse el guante, hay que lavarse las manos. Súper importante. Algo antes de terminar es cómo debemos lavar los guantes. Los guantes que son fabricados en materiales sintéticos, como los que yo le he mostrado, material textil, se puede lavar con agua y con jabón. No hay ningún problema. No detergentes, no suavizantes, no desinfectantes, porque me puede llegar a cambiar las características del recubrimiento. Solo con agua y con jabón neutro les va a ayudar a no generar tanto olor. Cada vez que ustedes terminen una actividad, perdón, van a retirar el guante de esta manera. Lo van a dejar así. ¿Para qué? Para que el guante transpire, para que la sudoración se vaya y no genere mal olor. Casi siempre vemos que cuando se quitan los guantes, lo que hacen es envolver un guante uno en el otro y lo hacen de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los dejamos así es como si ustedes, y quiero que se lo imaginen, utilizaran el mismo par de medias semana con sus botas de trabajo. ¿Se imaginan el olor que puede llegar a generar? Las medias quedarían paraditas. Lo mismo pasa con los guantes. Sudan, ellos recogen toda esa sudoración, los olores que generamos, más el polvo, más la grasa,
y lo vamos a dejar envuelto, pues al final de la semana el guante va a tener un olor terrible. Entonces lo ideal es que siempre, cada vez que terminen, los dejen en esta posición. Y los pueden lavar cada 8 días perfectamente. Cuando están en su casa, lavan su ropa de trabajo, los voltean para que él se seque internamente, sobre todo en la parte de la punta de los dedos, que es donde se demora un poquito más en secar. ¿Y por qué recomendamos no detergente ni nada? Porque esos detergentes tienen aroma. Entonces huele rico, huele a perfume, pero ya cuando esos olores se revuelven con las grasas y con el polvo y todo del trabajo, ya no es tan agradable. Entonces por eso lo recomendado es hacerlo con un jabón neutro, un Rey, un Coco, cualquiera que no tenga olor. Entonces esas son las recomendaciones. Espero haber aportado a su conocimiento o haber reforzado lo que ustedes ya sabían, cómo identificar los guantes adecuados y no dejen de protegerse siempre sus manos. No hagan las actividades a mano limpia, sino siempre con unos guantes que los estén protegiendo. Muchísimas gracias.